Gloria al nombre de Cristo, porque Él reina por los siglos de los siglos. Levanta tu clamor a Él, dile: vive, Señor. Con júbilo a Él. Vamos, declaro. Asombroso Dios, reinas con poder. Escuche su voz, nada se compara a Él. Se levantará en la oscuridad. Reyes temblarán, hablarán de su poder. Vamos a declararlo como viene el Señor. Y viene cantando, sordos collados con su poder. Y viene danzando. ¿Por dónde? Por los collados. Jesús es Rey. Oh, 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 oh. Cantamos por ti, Dios. Oh, 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 oh. Declara con poder y autoridad. Pusiste un canto nuevo en mí para adorarte. Glorioso Rey eterno, yo vivo para adorarte. Oh, 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 pusiste, dilo, pusiste un canto nuevo en todos, en mí. Decláralo con justicia, con poder. Glorioso, glorioso Rey eterno, yo vivo para adorarte. Oh, 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 oh. Nadie va a robar tu gloria. Oh, oh, oh. Nadie robará, Señor, tu corona, porque es tuya, porque eres fiel y verdadero. Oh, Jesús, dáselo fuerte a Él, porque Él reina. Solo tú, Jesús, solo tú eres nuestra esperanza, eres nuestro pronto auxilio. Confiamos en ti, solo en ti, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte
la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Has consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Amén. ¿Quién imagina, Señor? ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado y Él se vistió. Y la cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Hoy tus promesas, Señor, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Amén. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Oh. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y antes que otra cosa, pues les quiero desear que este año sea de mucha bendición en su vida.
Aun cuando son tiempos difíciles, sabemos que la bendición viene del Padre, no tiene que ver con las circunstancias ni las situaciones que nos rodean. Es el Dios en el cual hemos confiado, el que nos ha sostenido hasta hoy, y por su fidelidad sé que lo va a seguir haciendo. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los guarde y que este año que inicia, hermanos, sea un año de bendición, porque Dios bendice aún en medio de la crisis. Ese es el Dios en el cual creemos. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración al Padre para que la palabra traiga bendición a nuestra vida, pero sobre todas las cosas sea como una medicina para nuestro ser interior. Bendito Padre de misericordia, te doy tantas gracias por tu palabra, tantas gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos revela tu verdad. Gracias por la vida de cada oyente, Padre. Gracias porque tú permites que tus hijos escuchen la palabra precisa en el momento indicado que tú tienes para darnos, Dios. Y en esta hora yo sé, bendito Padre, que en el hogar de cada uno de mis hermanos tu presencia está y tu Espíritu Santo se mueve y tú sigues, Señor, trayendo palabra fresca, instrucción que viene de tu corazón, porque quieres ver hijos fortalecidos, hijos maduros, hijos que permanecen, Padre, contra viento y marea, confiando en ti, en tus promesas y tomados de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 26. Lucas 6, del 20 al 26. Es una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos y vamos a leerla. Dice la Escritura, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús en esta escritura hace una marcada diferencia, hermanos, y vamos a ver que estos versículos que leímos, hay una parte en la cual Dios marca la diferencia y le habla a aquellos que están buscando el reino de los cielos y los que caminan, viven y buscan la voluntad de Dios en su vida. Y es la primera parte que habla de 4 bienaventuranzas. Y vemos también, hermanos, los que solamente buscan las cosas de este mundo, todo aquello que aporta satisfacción, todo lo que aporta comodidad, todo lo que gratifica al alma. Y ese es el tema de esta tarde. El tema se llama la satisfacción del alma, porque la segunda parte de la escritura que vamos a estar estudiando habla precisamente a esas personas que lo único que están buscando es la satisfacción de su alma. Y vamos a ver una escritura en la cual Pablo le habla a los Gálatas con respecto a este tema. Se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 17. En toda la escritura, hermanos, Dios siempre nos enfoca la mirada nuestra hacia las cosas del reino, pero al mismo tiempo nos hace mirar qué es lo que espera a todos aquellos que no viven en ese consejo que Él nos da. En el antiguo pacto, Él habla a través de los profetas y nos dice hacia dónde debemos estar mirando, qué es lo que tenemos que estar haciendo. Y en el nuevo pacto Él no cambia, hermanos. Él sigue hablándonos de igual manera, primeramente a través de su Hijo,
a través de los apóstoles y sobre todo por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay algo importante, hermanos. Como dicen ese dicho, aquí solo hay de dos sopas. Lo mismo que habla en Apocalipsis. O somos fríos o somos calientes, porque Dios odia y abomina la tibieza. Por eso en Apocalipsis, cuando el Señor habla, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces aquí en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está hablando solamente a la gente que es caliente, es decir, aquella que está en la búsqueda de Dios, o a los fríos que están buscando la satisfacción de sus almas. Y Pablo está haciendo lo mismo. Pablo no cambia el tema. Aquí Pablo está hablando de andar en la carne y andar en el espíritu. No hay términos medios. Hay gente que dice, y yo creo que hasta yo misma he usado ese término, de que tenemos un pie en el mundo y un pie en el reino. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Tenemos los dos pies en una o en otra de las partes, pero en esta escritura que acabamos de leer de Lucas, él nos habla de 4 bienaventuranzas y de 4 ayes. Y yo quiero que veamos un poquito qué significan los ayes, porque todas las veces que Jesús expresa un ay sin H, y es muy importante que veamos que el ay aquí está sin H, nos muestra un lado de la naturaleza de Dios y del pensamiento de Dios que muchas veces no nos detenemos a considerar. ¿Por qué, hermanos? Vemos, hermanos, y pensamos siempre en un Cristo o en un Dios que es puro amor, que es pura gracia, que es pura misericordia, que es puro perdón, que es pura bondad. Y siempre lo miramos de esa manera. Y es hermoso porque realmente lo es. Él es misericordioso, Él es amor, Él es perdonador, Él es justo, hermano. Pero también tenemos que ver que la Biblia nos muestra a un Jesús celoso, a un Dios indignado, a un Cristo que exhorta a escribas, a fariseos, al liderazgo religioso, pero también nos exhorta a nosotros porque tenemos la palabra. Y la palabra es para todo aquel a quien le llega. Entonces, vemos que cuando él expresa, después de las 4 bienaventuranzas, 4 ayes que están enmarcados en el mismo tema, los ayes, hermanos, contrastan con las bienaventuranzas, porque denuncian la superficialidad del hombre como algo que Dios aborrece. Esto es importante que lo notemos, hermano. Dios aborrece a los hombres que, habiendo tenido la verdad, deciden vivir apartados de ella. Entonces, cuando vemos esta escritura o cuando leemos la palabra ay sin H, en griego puede expresar en algunos casos compasión por alguien. Vamos a leer una escritura para que entendamos que se encuentra en Eclesiastés 4, del 9 al 10. Aquí vamos a encontrar un ay que está expresando compasión por alguien. Eclesiastés 4, 9 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay, dice aquí, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Aquí el hay está expresando compasión. Está diciendo que cuando hay una pareja, el uno ayuda al otro. Pero dice, ay, como diciendo, pobre del que está solo, porque no tiene quien le levante. Ahora, el ay en la escritura también puede denotar desprecio y puede denotar lamento, de acuerdo al texto que estemos leyendo y al contexto también. Y en el antiguo pacto, hermanos, vamos a ver que hay muchos ayes, no solo en el antiguo, sino en el nuevo pacto, que hablan de maldición y hablan de advertencia, de un juicio
o de un castigo. En el Antiguo Pacto vemos a los profetas repetidas veces decir, ay de ti, Jerusalén, porque hay una advertencia de un juicio por cuanto el pueblo de Dios se apartaba de él y vivían de una manera que a Dios no le agradaba. Y también vemos, por ejemplo, cuando el profeta habla y dice, ay de los pastores que dispersan las ovejas. Cuando expresa esto el profeta, está diciendo que vendrá un juicio sobre ellos. Entonces, cuando vemos en la escritura de Lucas, capítulo 6, vamos a ir notando y vamos a ir empatando la bienaventuranza con el ay. Y vamos a ir nuevamente a Lucas 6 y vamos a leer el versículo 20. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí, si te das cuenta, no le está dando una promesa para un futuro a los pobres. No les está diciendo que de ellos será el reino de Dios. Aquí él está hablando en un tiempo presente, y esto lo puedes ver tanto en español como en griego, que el Señor Jesús le está dando una seguridad a los pobres que ya les pertenece el reino de Dios. Es decir, los pobres ya pueden moverse, ya pueden caminar, ya pueden disfrutar del reino desde aquí, en la tierra. Y eso es bien hermoso y bien importante. Entonces, cuando leemos el pasaje paralelo de Mateo 5 con respecto a las bienaventuranzas, nos aclara un poquito más, porque allí dice el Señor Jesús, habla de los pobres en espíritu. Está diciendo, no se refiere a los desposeídos. Cuando hablamos de pobreza y de riqueza, muchas veces nosotros nos quedamos con una idea muy superficial, que el Señor está hablando de los desposeídos. Pero realmente Mateo nos aclara, dice los pobres en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que no es pobre de espíritu, sino pobre de mente. En la mente tiene una pobreza. Y esa clase de pobres Dios los desecha. Dios quiere que haya una pobreza en nuestro espíritu y vamos a ver a qué se refiere cuando está hablando de esa pobreza. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente que, te repito, tiene una pobreza en su mente y se colocan mentalmente en una actitud falsa, que siempre van a estar luchando por guardar una apariencia externa que les haga parecer todo menos pobres. Por ejemplo, está más que estudiado, hermanos, que mucha gente intenta por todos los medios hacerle saber a los demás lo que tiene y lo que posee. Y vemos, por ejemplo, que las personas actualmente, creo que las redes sociales han sido algo que Dios también ha usado para exponer y para exponernos a nosotros lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el uso de las redes sociales a veces nos hace demostrar nuestra pobreza de mente. Usamos mucho las fotos, ¿no? Subimos fotos con nuestra pareja, ya sea tu esposo, ya sea tu novio, tu prometido, tu compañero, y vemos esa gente que toda la vida está teniendo esa necesidad de demostrar continuamente que hay alguien que los quiere y que los valora. Incluso yo veo esposas poniéndole mensajes al esposo en el Facebook, que digo, que no duerme con él, ¿por qué no le dices en vivo y a todo color que lo ama? O viceversa, ¿no? Y vemos que también, pues es increíble, ¿no? Que se toma la foto hasta del cafecito que te estás tomando en el Starbucks y del pastelito o del platillo que estás degustando en el restaurante. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay una necesidad de que la gente sepa y darle a enterar que tienes una vida social. Y dicen los que saben, esto realmente lo estuve estudiando, no creas que me lo estoy sacando de la manga, dicen los que saben que las personas que hacen todas estas cosas quieren demostrar, hermanos, que tienen eso, una vida social, que tienen una vida perfecta, pero que muy en el fondo están enmascarando carencias del pasado o del presente. Quizás gente que padeció mucho de hambre, y hoy quiere decirle a la gente que se está comiendo un espagueti a la boloñesa en el Italianis, ¿sí? Entonces, eso es la pobreza de mente.
Entonces, cuando Jesús habla a través del Evangelio de Lucas y nos dice que somos bienaventurados los pobres en espíritu, nos está llamando a otra cosa. Los discípulos de Jesús, si tú te das cuenta y estudias, quizás el que era menos pobre era Mateo, pero realmente la mayoría de los discípulos de Jesús, por no decir que casi todos, socialmente no eran ricos. Y lo interesante es que Jesús pudo mirar en ellos una pobreza en su espíritu. Y vamos a ver qué es lo que Dios está buscando en nosotros. Porque a veces confundimos mucho estas cosas, porque, por ejemplo, conoces gente a veces, o nosotros nos hemos encontrado con gente que vive muy por debajo de los niveles de pobreza, pero tienen una altivez de corazón y tienen un orgullo y tienen tantas cosas en su mente, hermanos, que aunque externamente son pobres o socialmente son pobres, no tienen una pobreza de espíritu, sino una altivez de corazón. Y también podemos ver, hermanos, que hay gente que vive de esa manera y se quiere demostrar a como dé lugar que es todo menos pobre. Yo comía cada año o cada que nos podíamos ver con una amiga, y nos íbamos a desayunar, nos íbamos a comer. Y ella era una persona muy linda, era muy especial para mí. Pero yo decidí romper con esas salidas con ella, porque en cuanto entrábamos a un restaurante, ella se transformaba y se colocaba en una posición como si las meseras o las personas que atendían fueran sus sirvientes. Les hablaba de una manera bien grosera, casi les tronaba los dedos. No estaba feliz si no le cambiaban 2 o 3 veces el platillo, porque ahora no me gusta esto y cámbiamelo. Y a mí eso me molestaba tanto que llegó un momento en que decidí no volver a salir con ella. Esa es la pobreza de mente. Y vemos también en la Escritura que cómo Jesús nos marca tan claro lo que Él está esperando. Cuando él habla de pobres en espíritu, nos muestra a través de la palabra a qué gente se está refiriendo. La Escritura nos habla de José de Arimatea y dice la palabra que él era un hombre rico, porque la Escritura lo dice, que era un hombre muy rico y no solo era rico, era un hombre importante, un miembro ilustre del Sanedrín. Y dice la palabra que cuando Jesús muere en el madero, José de Arimatea hace uso de esa influencia que tenía y se presenta ante Pilato y le dice que le entregue el cuerpo del Señor, y Pilato se lo entrega para él poderlo sepultar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 50 al versículo 53 para que veamos esto que te estoy diciendo. Lucas 23, del 50 al 53, dice la palabra: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjate, era un hombre rico, pero dice que era bueno y justo. Y dice aquí, que también esperaba el reino de Dios. Yo quiero que subrayes esto: esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Fíjate, lo que vemos aquí dice que era un hombre rico, pero esperaba el reino de Dios. Entonces quiere decir que era un hombre que no tenía su corazón en las riquezas, ni pensaba que sus riquezas lo iban a librar, hermano, el día del juicio. La pobreza en el espíritu de José de Arimatea radicaba en entender que aunque era rico, necesitaba un Salvador. En entender que aunque poseía muchas cosas en este mundo, necesitaba poseer algo que solo Dios puede dar, que es la salvación. Dice que él esperaba el reino de Dios. Y es a eso a lo que se refiere el Señor cuando nos está hablando en el Evangelio de Lucas. Entonces dice aquí que él era esa clase de gente que Dios espera. Pero ahora vamos a ver la contraparte. En Lucas 6:24, primeramente dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, pero ahora vemos lo que dice en Lucas 6:24. Dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo. ¿Cuál es su consuelo? Su dinero, sus riquezas. Ese es el consuelo del rico. Pero aquí, hermano, entendamos una cosa, que el Señor no odia a los ricos. El Señor lo que abomina es aquellos que colocan en su corazón las riquezas como su tesoro más preciado. Es decir, sus riquezas ocupan el trono de su corazón. Vamos a Santiago 5, del 1 al 5. Santiago 5, del 1 al 5. Dice aquí la escritura: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes. Como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el Jordán, el jornal, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Esto, hermanos, es algo muy fuerte, porque la gente que tiene su corazón en las riquezas, que piensa que por lo que posee, por lo que tiene, no le hace falta nada, hermanos. A final de cuentas, la Escritura nos habla y hemos visto, no solamente en la palabra, sino en nuestra vida cotidiana, que los bienes materiales se pueden perder en cualquier momento, en cualquier instante. Por eso Lucas dice aquí que ya tiene su consuelo. Los ricos ya tienen su consuelo. ¿Cuál es su consuelo? Su dinero. Pero el día que eso se desvanece, hermanos, entonces hay una situación que a la gente la colapsa definitivamente. Por ejemplo, hoy estamos viendo esto. Esos grandes empresarios, esos hombres de negocios, hermanos, que ahorita están en bancarrota. Empresas que cotizaban en la en la bolsa de valores, hermanos, están ahorita en quiebra. Incluso esas grandes marcas, ¿no?, de las que mucha gente se jactaba de usar, están cerrando. Y ¿sabes qué, hermano? Mucha gente se está quitando la vida. ¿Por qué? Porque su tesoro era eso, justamente. Y en un momento se puede perder. Pero qué hermoso es cuando nuestro tesoro está puesto y nuestra mirada en Dios. Ese es el llamado que Jesús está haciendo en Lucas 6. El llamado es a tener esa pobreza espiritual. ¿Qué es pobreza espiritual? Es darme cuenta de que yo no soy nada ni soy nadie sin Él. Eso es ser pobre en espíritu. Es no mirar nada de lo que tengo ni de lo que soy, sino mirarlo a Él y saber que en el momento, hermano, en que yo me separo de Él, no valgo nada. No tengo nada, no poseo nada, porque aún el respirar viene de Él. Mira las filas de gente hoy esperando recargar un tanque de oxígeno, que respiraron toda su vida gratis y nunca le dieron muchos de ellos la gloria a Dios. Un pobre en espíritu le da las gracias a Dios hasta por el aire que respira, porque sabe que viene de Dios. Hoy mismo nosotros tenemos el aire, tenemos la posibilidad de respirar sin un tanque de oxígeno. ¿Por qué, hermano? Por la misericordia de Dios. Y cuando tú eres capaz de reconocer todas esas cosas, en ese momento te conviertes en un pobre en espíritu que se sabe necesitado de Él, aún hasta del aire, para poder respirar. Y ese es el llamado que Dios nos hace, porque la riqueza, hermanos, a muchos los va a llevar a la avaricia. Acuérdate que un pecado está emparentado con otros pecados. A veces se tiene un deseo tan desmedido por acumular riquezas, hermano, que se le va la vida a la gente en eso y no busca a Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del capítulo 15. Versículo 15 al 20, Lucas 12, del 15 al 20, dice la palabra: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sabes, hermano, que a veces eso sucede. Y no necesariamente, hermanos, estoy hablando de dinero. A veces dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y a veces nuestra riqueza no es el dinero, a veces son cosas, bienes, tantas cosas. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Allí mismo en Lucas capítulo 6, versículo 21, vamos a leer la segunda bienaventuranza. Lucas 6, 21. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Hasta ahí vamos a leer. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y Mateo 5 nos aclara y dice que los que tienen hambre y sed de justicia son los bienaventurados. Es decir, hermanos, los que tienen la necesidad de Dios. Esos son los que tienen hambre. Esos son los que realmente tienen hambre y esos son los que son bienaventurados, los que saben que tienen una necesidad. Porque es mejor, hermanos, no estar saciados y que eso nos haga buscar a Dios, que estar tan saciados que pensemos que no lo necesitamos. Y eso es real, hermano, esa es una realidad. Tú no oras a Dios de la misma manera cuando estás en necesidad que cuando estás sin ella. No se ora de la misma manera. Y a veces creo que Dios permite que pasemos por situaciones para que le podamos mostrar a Él nuestra hambre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos hace buscar a Dios? Nos hace buscarlo el hambre. Cuando tú ves en la Escritura los milagros que Jesús hacía y la gente que se acercaba a Jesús, todos estaban con hambre de algo. Quizás, hermanos, hambre de su presencia o hambre de su perdón, o también podría ser que tengamos hambre de su misericordia, o otra cosa, hambre de un milagro. Había ciegos que tenían hambre de ver, leprosos que tenían hambre de estar limpios. Esa mujer que vino y derramó ese aceite de mucho valor a los pies de Jesús, ¿sabes qué? La Escritura no dice que le pide perdón. Pero ¿por qué el Señor le dice que ella es perdonada? Porque Él vio el hambre de ser perdonada en ese momento. Vamos a Lucas 18 para que podamos entender un poquito mejor esto. Lucas 18, vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Esta parábola creo que la conocemos todos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero mira la actitud del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es la actitud de este hombre? ¿Sabes qué? Dice que se golpeaba el pecho. ¿Sabes por qué? Él tenía hambre de perdón, hambre de ser perdonado. Golpearse el pecho, hermanos, es una señal de arrepentimiento y de pena y de mucho dolor. En el judaísmo se entiende muy claro esto. Hoy esa expresión se usa para burlarse de la gente y sí hemos oído, ¿no? Que dicen, te das golpes de pecho. Pero la realidad es que era una señal o sigue siendo una señal para el judío de manifestarle a Dios que realmente tiene necesidad de Él. Es una forma de decirle, mira, óyeme, escucha, quiero llamar tu atención. Y de esa manera ellos intentan hacerlo, ¿verdad? Entonces dice,
que los que tienen hambre van a ser saciados, van a ser escuchados, sus oraciones van a ser contestadas. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, yo tengo hambre, pero cuando voy a Él quita el hambre que yo tengo. Por eso dice que el que a mí viene no tendrá hambre. Y para acercarme a Él yo tengo que tener hambre. Esa es la razón por la cual, hermanos, es una insistencia de decirte que tienes que tener tiempos de buscar a Dios, tiempos de oración, tiempos en los cuales tú le muestres tu hambre a Dios. No se puede demostrar a Dios que tienes hambre cuando solamente tienes una oración rutinaria de 5 minutos. Ahí tú no le estás mostrando hambre a Dios realmente. Y a veces ese tipo de oraciones ni siquiera es para buscar la presencia, es para pedirle algo siempre, es para que me conteste, es para que me dé, es para que me satisfaga. Por eso el tema se llama la satisfacción del alma, porque nosotros buscamos la satisfacción del alma, saciar lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero no el buscar a Dios con todo mi corazón. Y vamos a ver ahí mismo en Lucas 6:25 cuál es el ay para esta bienaventuranza. Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. El Señor, hermanos, en la Escritura, vamos a ir aquí, Él le habla a Efraín a través del profeta Oseas. Vamos a Oseas 13:6 para que entendamos a qué se está refiriendo el Señor cuando dice que se va a tener hambre. Va a llegar un momento en que vamos a tener hambre. Dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Es decir, cuando yo me estoy llenando de todo, menos de Dios, yo me siento saciado, me siento satisfecho. Yo lleno mi vida de todo, menos de Dios. La NTV dice, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. ¿Sabes qué? Es esa actitud de decirle a Dios, no te necesito y no me haces falta, no con palabras, sino con nuestro testimonio. Cuando yo no busco de Dios, cuando yo me lleno de todo y me sacio de todo y me siento satisfecho con todo aquello de lo que me lleno, pero no busco a Dios, le estoy gritando, no te necesito, no me haces falta. Mi hambre o la satisfacción de mi alma o el hambre que mi alma tiene es de cosas, es de personas, es de amistades, es de viajar, es de disfrutar. Es de llenarme de todo menos de ti. Esa hambre yo la sacio con todas esas cosas y no tengo hambre de ti. Esa es la realidad. Pero mira, un alma que se siente saciada por lo que tiene y que se llena de todo menos de la presencia de Dios, se va a olvidar muy pronto que lo necesita. Mira, acompáñame a Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio 8, 11 al 14. Dice la palabra de Dios, el Señor le habla a su pueblo en el desierto. Y el encabezado dice, amonestación de no olvidar a Dios. ¡Qué fuerte! Él los estaba guiando a la tierra prometida, pero aún en ese andar, en ese transitar, Él les dice algo. Los está amonestando, no te olvides de Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabes que leemos la Escritura
y juzgamos al pueblo de Dios. Pero es bueno considerar en nuestra propia vida si algunos de nosotros no estaremos en esta condición. Yo no necesito a Dios, tengo una cuenta en el banco. Hoy mucha gente no tiene trabajo, pero a lo mejor yo sí lo tengo, no me hace falta Dios. No me hace falta, yo veo que la gente padece, yo estoy bien, yo estoy sano. Cuando tenemos todo, hermano, y dejamos de buscar a Dios, estamos confiando en eso que tenemos. Y no le estamos mostrando a Dios que seguimos teniendo hambre de Él. Y eso es el llamado de Dios. Por eso el Señor dice, hermanos, que la gente que está saciada va a tener que pasar por hambre. Entonces, a veces un alma que se siente así le dice a Dios, yo no te necesito. A veces estamos saciados de algo que tratamos de alcanzar en la vida y por lo cual nos esforzamos, como quizás tener un título secular o teológico, un negocio o hasta un matrimonio. Esas pudieran ser las cosas que nos hacen sentir una sensación de saciedad. Y saciedad, ¿sabes? Es la sensación de sentirnos llenos y que no nos hace falta nada. Eso es saciedad. Y a veces no buscamos a Dios porque nos sentimos saciados de todas esas cosas. Dice Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Vamos al libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Y vamos a leer lo que el Señor nos dice aquí. Amós 8:11. Dice que los que ahora están saciados van a tener hambre. Amós 8:11 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Si leemos hasta aquí y no leemos el contexto, ¿sabes qué interpretación le vamos a dar a esta escritura? Le vamos a dar la interpretación de que es una promesa hermosa, como la que dice Joel, que en los postreros días Él derramará de su espíritu. Y yo he visto a mucha gente sacar de contexto esta escritura y tomarlo como una promesa. Y, vienen días en que el Señor va a mandar hambre, va a mandar sed de su palabra. Pero vamos a leer el siguiente versículo, porque dice el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Es decir, el Señor va a traer hambre de su palabra, pero ya no va a haber palabra. Y yo te voy a decir algo muy delicado, hermano. A mí que me ha tocado vivir por muchos años en el Evangelio, yo te puedo decir que hoy se está cumpliendo esta escritura. Hoy se está cumpliendo esta escritura y es muy fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque hoy es muy difícil que tú encuentres una buena palabra. Porque hoy se ha desvirtuado la palabra de Dios. Se ha desvirtuado el evangelio, se ha desvirtuado el mensaje de Dios. Se le ha puesto adornos, se le han puesto, hermanos, cositas para que a la gente le resulte algo bonito. ¿Sabes que los mensajes que hoy se escuchan no tienen nada que ver con los mensajes que se oían hace algunos 20, 30 años? No tienen nada que ver. Lee un mensaje de Spurgeon, lee un mensaje de D.L. Moody, lee un mensaje de esos predicadores y compáralo con los mensajes de hoy y tú te vas a dar cuenta que no tienen mucho que ver con lo que hoy se predica. ¿Y sabes qué? Hoy la gente debería tener hambre de palabra. Y dice aquí que van a buscarla y no la hallarán. Y eso cada vez se va a ir agudizando más, hermano. Va a llegar un momento, hermano, en que se va a predicar de todo menos de la palabra de Dios. Yo he escuchado prédicas en las cuales por casi una hora se habla y se diserta, pero ni siquiera se usa la Biblia. Ya no se le llama pecado al pecado, ya no se habla del infierno, ya no se habla, hermanos, de las cosas, hermanos, que realmente son valiosas para Dios. Hoy todo es prosperidad, todo es bendición, todo es perdón, todo es Disneylandia. Y sabes, hermano, lo que Dios nos está hablando aquí es muy fuerte. Dice que va a haber un día de que aquellos que están saciados, se sienten saciados, van a tener hambre.
pero ya no va a haber palabra. Acuérdate de 400 años de silencio en los cuales no hubo palabra y sucedió. Entonces, lo que el profeta Amós nos dice aquí es muy triste, hermanos. Dice que buscarán la palabra de Jehová y no la hallarán. Y por eso el Señor Jesús dice en Lucas 6 que los que se sienten saciados van a tener hambre. Vamos hacia adelante, a la siguiente bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y Mateo 5 dice, ellos recibirán consolación. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Segundo de Reyes 20, del 1 al 5. Dice que son bienaventurados los que lloran, ¿verdad? O los que ahora lloráis. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Fíjate lo que dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. No entendamos mal la escritura. Dice que somos bienaventurados cuando lloramos, pero cuando lloramos, ¿por qué o con quién? ¿Sabes que muchas veces lloramos porque estamos pasando los estragos de malas decisiones? O porque hemos cometido tantos errores y lloramos y hay una consecuencia por eso y estamos llorando. Pero la Escritura nos enseña que todo aquel que va y llora a los pies del Señor, genuinamente, como lo hizo Ezequías, va a obtener algo de Dios. Y por eso somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando lloramos con un corazón genuino, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios. Allí es donde radica la bienaventuranza. Dice que son bienaventurados los que lloran. Dice aquí la palabra Dios, fíjate lo que dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas. Hay una escritura en el Salmo 56, versículo 8, que es hermosa. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Fíjate. Dice, mis huidas. Y dice, pon tus lágrimas en tu redoma. El salmista, ¿sabes? Está diciéndole a Dios, tú estás enterado y tienes un registro de todas las veces que yo he llorado delante de ti. Es lo que le está diciendo. Coloca esas lágrimas en un recipiente, porque tú las cuentas todas. Tú sabes todas las veces que he llorado delante de ti. Tú has visto mi gemido delante de ti. Has visto cómo me he arrepentido delante de ti. Has visto que he llorado creyendo que tú eres mi Dios, que tú eres el que trae respuesta, confiando en tus promesas, confiando en ti, depositando toda mi fe. Tú has visto y has oído mi oración, pero has también contado todas mis lágrimas. En la NTV, esta misma escritura dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Pero mira lo que dice, has registrado cada una de ellas en tu libro. Todas las veces que tú lloras a los pies del Señor, dice la Escritura, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Los que lloran, ¿por qué? Lloran, ¿por qué? Porque reconocen a Dios, porque saben que lo necesitan, porque en el día de la angustia invocan al Dios de Israel. Ellos son los bienaventurados, hermano. Y en el Evangelio de Mateo vamos a ver algo. Bueno, vamos primero a Lucas 6:25, porque aquí, hermanos, es la contraparte del ay, y dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Mateo dice, hermanos, en el capítulo 24, les habla a sus discípulos,
acerca de las señales antes del fin. Vamos a ir a Mateo 24, del 29 al 30. Con respecto a esto que estamos hablando, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice que cuando el Señor venga en su segunda venida, y venga esta señal, las tribus de la tierra se van a lamentar y dice otra versión, van a llorar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué van a llorar? Porque se van a lamentar y va a haber mucho llanto, porque van a darse cuenta que malgastaron su vida en todo, menos en buscar a Dios. Ese llanto, hermano, es la consecuencia que vendrá sobre los que vivieron como quisieron. Todos los tibios, los que pensaron que podían amar el mundo y amar las cosas del mundo y estar, hermanos, jugando al cristiano y pensar que iban a ser salvos. Ese va a ser el llanto. Esa va a ser la razón del llanto, hermano. El descubrir la realidad de que vivieron autoengañados toda su vida. A eso se refiere. Entonces, hermano, vemos que ese llanto será el resultado de haber amado más al mundo que al Dios que nos dio la vida. Esto es muy tremendo, hermano. Va a haber un momento, dice la Escritura en el libro del profeta Zacarías, habla y dice que va a haber mucho llanto, hermano, va a haber mucho dolor. Van a llorar, dice, como se llora por el primogénito. Va a haber un dolor del cual nadie va a poder salir. ¿Por qué, hermano? Porque dice por eso la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y en tanto que está cercano. Porque después ya no va a haber otra oportunidad. Y por último, vamos a Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22 al 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesús está animando a los discípulos a no desfallecer, a tener muy claro, hermano, en su corazón y jamás esperar, hermanos, la aprobación de los hombres ni el reconocimiento de los hombres. ¿Sabes que cuando el Señor nos llama y nosotros decidimos seguirle a Él, la persecución, el ser aborrecidos, el ser vituperados, el que se nos levante un falso testimonio, viene incluido en el paquete que Dios nos da a todos sus hijos? Eso es lo que Dios está diciendo. Vamos a ser aborrecidos por mucha gente. Mucha gente no nos va a querer. A mucha gente no le va a agradar el mensaje que damos. Pero acuérdate que tampoco le agradaba el mensaje de Jesús. A la gente le agradaban los milagros, le agradaba el alimento que Él les proporcionaba. Eso era lo que le agradaba a la gente, no le agradaba el mensaje. Y esa es la realidad. A Jesús no lo mataron por lo que hizo, sino por lo que habló. Entonces vemos que esto viene en el paquete, viene incluido el ser aborrecidos. Y dice el versículo 22, cuando seamos aborrecidos por causa del Hijo del Hombre. No aborrecidos por nuestra conducta o por una mala conducta, porque a veces así pensamos, ¿no? Es que mi vecino no me quiere, pero a veces no me quiere porque yo no soy una buena persona.
No, hermano, lo que la palabra está diciendo, que cuando seamos aborrecidos por causa del Señor, por causa de la predicación del Evangelio, por causa del testimonio que damos, por causa de que nos ven que no nos comportamos como ellos, eso hace que seamos aborrecibles. Cuando la gente va y te dice, ¿sabes una cosa? Quiero que cooperes porque vamos a hacer una misa y va a venir el Padre, ¿sabes que yo no participo de esos? Eres aborrecido por eso. Hermanos que trabajan en algún negocio, en alguna empresa, a donde se hacen cosas y tú no participas, eres aborrecido. Ya a eso se está refiriendo por causa del nombre del Señor. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sabes? A Esteban fue bienaventurado. Esteban fue bienaventurado, ¿por qué, hermano? Porque a él lo mataron por su testimonio. Fue aborrecido, fue despreciado, fue asesinado por su testimonio. Pero hermanos, es importante porque Lucas dice, Lucas 6:23, que cuando todas estas cosas sucedan, gozaos y alegraos. Y yo pregunto, ¿quiénes pueden retener su fe cuando están siendo vituperados? Dicen, ay, qué bonito que me vituperaron. O cuando se levanta un falso testimonio contra ti. ¿Sabes qué? No es fácil, pero dice el Señor, gózate y alégrate. Cuando somos aborrecidos a veces por los mismos hermanos, ¿sabes qué? Lo que Dios nos está diciendo, que cuando esto sucede, eso es una marca inequívoca de que somos hijos del reino. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, preocúpate cuando todo el mundo habla bien de ti, porque por ahí puede ser que estemos fallando en algo. Yo quiero terminar, hermano, porque si tú lees bien la escritura que acabamos de leer en Lucas 6, los parámetros de conducta que Jesús establece en su palabra no concuerdan en ninguna manera con la forma de pensar del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque ser pobre, tener hambre, llorar y ser desechado equivale, según el mundo, a ser perdedores, a ser fracasados, a ser mediocres. Pero es aquí donde nosotros podemos ver, hermanos, y darnos cuenta que el reino de Dios no es de este mundo. Sus reglas, sus principios, sus normas de conducta se oponen a la mente natural. Y el llamado de Dios es, y quizás más que el llamado de Dios es el que nosotros podamos considerar, ¿en qué parte del reino quiero estar? ¿Quiero vivir en la bienaventuranza? ¿O quiero tarde o temprano acabar en el ay, en el juicio, en la situación difícil? ¿Sabes que hoy todavía Dios hoy nos da la oportunidad para que nosotros nos decidamos en dónde queremos caminar? Bendito Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras claramente cuál es tu llamado y qué esperas de un hijo del reino. ¿Qué esperas de nosotros, Padre? Esperas que tengamos hambre de ti. Esperas que podamos llorar a tus pies y reconocer nuestra necesidad y nuestra carencia, sabernos menesterosos de ti. Señor Santo, tú esperas ver en nosotros, Padre Santo, que caminemos con una mentalidad de hijo de Dios, Padre. Y lo último que tú deseas en tu corazón es que la otra parte, la de vivir, Padre Santo, la de tener hambre y no encontrar y no poder ser saciados, o la de esa parte en la cual hoy estamos riendo y gozándonos, nos lleve más tarde a llorar, a desgarrarnos las vestiduras, porque pensamos y confiamos en nuestras riquezas, en lo que teníamos,
porque no quisimos caminar como pobres en el espíritu, sino caminamos como pobres de mente, Señor. Hoy te digo, Señor, y te ruego con todo mi corazón que tú te reveles a nuestras vidas, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, los días son malos, Padre. Y son tiempos de volvernos a ti. Son tiempos de retomar tu palabra, Señor. Son tiempos de volver y ir a desempolvar las Biblias que muchos tienen llenas de tierra, Padre, en este tiempo. Sacudirlas, Padre, abrirlas, comernos esa palabra, ser saciados de ella, Padre. Son tiempos de llorar a ti, no solamente porque nos está yendo mal, sino de gratitud, Padre, porque si hoy estamos vivos, es una razón, Padre, para derramar lágrimas de gratitud delante de ti, Señor. Enséñanos a no poner nuestro tesoro en lo que poseemos, porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a tener, Dios mío. Aún la familia, hoy cuántas familias quedaron, Señor, destrozadas, deshechas, Padre. Tú nos estás demostrando hoy, Padre, que son tiempos para buscarte, Dios. Y en esta hora, Padre, yo te pido que bendigas a cada hogar, a cada hermano, a cada matrimonio, a cada familia, a cada hijo, a cada padre, Señor. Bendícenos, Padre, revélanos tu palabra y haznos caminar en ella, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de aquel que un día murió pero resucitó y hoy vive intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.